Ok, los dos, tanto José como Oscar, sí están en lo correcto. Las dos definiciones están bien. De igual manera, la integral la podemos definir como, pues, una serie de sumatorias que nos dan en algún momento, eh, pues, una operación matemática como tal, pero también es una operación matemática que es contraria a la derivada. Si ustedes se recuerdan, la derivada nos daba a nosotros, eh, nos daba el sentido de el poder optimizar recursos, el poder encontrar velocidades y aceleraciones o el poder encontrar razones de cambio de una cosa con otra. Si lo queremos ver así de una manera muy sencilla. Ahora, las integrales nos dan otro ejemplo como tal. Supongamos que tenemos un rectángulo como el que vemos en la pantalla. Solo vamos a colocar el título. Integrales, ok. Tenemos un rectángulo como el que tenemos en pantalla. Supongamos que es un rectángulo totalmente cuadrado. Este rectángulo va a tener una altura y va a tener una base, ¿no? Si yo quiero encontrar el área de este triángulo, el área de este rectángulo, voy a decir que el área va a ser igual a base multiplicado por la altura, ¿no? Que A sería igual a B por H. Ok. Esto lo podemos encontrar de una manera definida porque es una figura geométrica conocida en donde podemos encontrar sus dimensiones exactas de acuerdo a la medición que tengamos. ¿Qué pasa si ahora nosotros, en lugar de tener un cuadrado o un rectángulo, tenemos una figura geométrica de esta manera? Lógicamente ya es una figura geométrica no conocida. Según los conocimientos en trigonometría, podemos separar aquí un triángulo, separar aquí tres triángulos y sacar el área como tal, ¿no? En este caso lo podemos hacer así o alguien me va a decir que es mejor trazar puros triángulos a un vértice conocido como tal, ¿no? Para que en su momento sea más fácil calcular el área. Ok, es igual de válido. Es decir, el área total de esta figura geométrica debería ser la sumatoria de cada una de las áreas de las cuales nosotros estamos formando nuestra figura geométrica, es decir, A1 más A2 más A3 más A4, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque el fin de la geometría o de la trigonometría, bueno, de la geometría como tal y de la matemática es simplificarnos la vida. Si tenemos esta figura geométrica desconocida, pues convirtámosla en figura geométrica conocida como tal, ¿sí? Aquí tuvimos la suerte de que podíamos tener triángulos como tal. Pero ¿qué pasa si ahora nuestra figura geométrica, por ejemplo, ya está sobre un plano X, Y? Es decir, ya es una figura bidimensional que tiene coordenadas. En este caso, vamos a suponer que tenemos una función a la cual le vamos a llamar y es igual a f de x, una función cualquiera. ¿Qué pasa si yo les digo, encontremos el área que está comprendida entre los puntos A y los puntos, o el punto A y el punto B? ¿Qué harían ustedes para encontrar el área de esta figura sombreada, por ejemplo?
esta área que estoy colocando aquí con resaltador amarillo. ¿Qué harían ustedes? ¿Será que podemos decir, bueno, partamos nuestra figura en dos, abajo tenemos un cuadrado, aquí tenemos un círculo, aquí tenemos otro círculo, o podríamos decir que aquí tendríamos un triángulo y aquí tendríamos una figura que no sabemos qué es? Bueno, en lugar de facilitarnos, estamos complicándonos la vida, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues la teoría nos dice que esta área S, que le vamos a llamar, esta área S, podría estar representada mediante una serie de rectángulos que podemos dibujar uno tras otro. Es decir, una serie de triángulos dibujados de esta manera. Vamos a hacer más rápido. Una serie de triángulos, digo yo, una serie de rectángulos. ¿Sí? A esta serie de rectángulos, nosotros los podemos definir como una sumatoria de áreas definidas. ¿Ok? Este símbolo que tenemos aquí es un símbolo sigma que nos dice que es una sumatoria de las áreas de los cuadrados. ¿Sí? Pero bueno, ahora viene la teoría y nos dice, si usted coloca un cuadrado, acá por ejemplo, si coloca X cantidad de cuadrados, siempre va a quedar, como lo vemos aquí, un área vacía, ¿no? De la cual se va a perder el área total que queremos encontrar. Por lo tanto, la teoría nos dice que en algún momento, para compensar el área que se pierde en esta parte, por ejemplo, en estas partes de acá, pues nosotros deberíamos de hacer cada vez más pequeñas más pequeños los rectángulos como tal. Es decir, que si teníamos 10 cuadrados, ahora vamos a tener 5, después 5 vamos a tener 20, después dividirlos a la mitad y de mitad en mitad y así hasta formar una retícula de cuadrados tan pequeña que el área de estos cuadrados sea despreciable. ¿Por qué les explico esto? Bueno, porque el fundamento de las integrales es esto. Una integral la podemos definir, si quieren lo vamos a colocar acá abajo. La integral la podemos definir como una sumatoria de áreas por debajo de una curva f de x. Simplemente, es decir, cualquier curva, entre más sumemos nuestros rectángulos, vamos a obtener una integral. Dicho esto, pues podemos decir que la sumatoria de áreas de los cuadrados se asemeja ¿a qué? A una integral de f de x. Si el área de un triángulo es una integral, perdón, el área de un cuadrado es una integral, supongamos este cuadrado que tenemos acá, que estoy sombreando en negro, si le hacemos zoom, a este único cuadrado, nos va a quedar algo de esta manera, ¿no? Nos va a quedar un rectángulo que la altura del mismo va a definirse como una función f de x y que la base del mismo se va a definir como un diferencial de x.
he ahí la importancia de las partes de la integral. Si sumamos cada uno de estos rectángulos que están dentro de nuestra gráfica, tendríamos que sumar el rectángulo más un rectángulo más otro rectángulo más otro rectángulo, así hasta la cantidad de veces que nosotros tengamos rectángulos, ¿no? Para evitar de hacer esta sumatoria, que sería muy difícil, pues tenemos nuestra integral, ¿sí? La integral se va a componer de tres partes importantes. La integral se va a componer primero por su diferencial, segundo, por la función a integrar, y tercero, por el símbolo de la integral. Lógicamente, así como tiene partes, también no puede funcionar uno sin otro. Si tenemos una integral, el símbolo de una integral sin el diferencial, pues lógicamente no es una integral. Si tenemos solo un diferencial y una función, pues lógicamente no es una integral, ¿sí? Si tenemos una integral y un diferencial, pero no tenemos función, eso sí puede funcionar. Y más adelante en los teoremas de integración lo vamos a ver como tal. Las integrales como tal se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo le vamos a decir que le vamos a llamar una integral definida. ¿Cuál es? La integral definida no va a ser nada más ni nada menos que aquella integral es la integral que posee límites, ¿sí? ¿Cuál es ese tipo de integral? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta integral va a ser su signo de integral, que es como una S alargada, ¿verdad? Es como una S alargada. Va a tener, lógicamente, su función, un diferencial, pero como esta integral tiene límites, va a tener dentro de esa integral un límite A y un límite B. A este límite A nosotros le llamamos el límite inferior y a este límite B, lógicamente le llamamos el límite superior, ¿verdad? A este intervalo al cual lo podemos decir que es un intervalo cerrado porque involucra a los números como tal. A este intervalo se le va a llamar el intervalo de integración. Pero este intervalo muchas veces debe de tener una condición, ¿sí? Usualmente se dice que para que la integral sea válida, el valor de b tiene que ser mayor o igual a el valor de a. Usualmente las integrales no van a ser negativas. ¿Por qué? Porque la integral es sinónimo de área. Manejémoslo así, la integral es sinónimo de área. ¿Y será que existe un área negativa? Lógicamente no, ¿verdad? Cuando yo voy a comprar un terreno no le voy a decir a una persona, mire, véndame menos 15 metros cuadrados para mi cuarto, porque lógicamente eso no existe. Entonces las integrales pocas veces van a ser negativas.
salvo a ciertas aplicaciones muy en específico que vamos a ver más adelante. La integral definida nos da un valor exacto, ¿sí? Es decir, la integral definida se mide cuantitativamente. Es decir, que su resultado se puede medir. En otras palabras, nos va a dar un valor, ¿sí? La integral definida tiene varios usos. Tiene usos para áreas, para volúmenes de revolución, para encontrar cambios de un cuerpo a otro y diferentes situaciones que más adelante vamos a ir viendo. Por una parte, este es el primer tipo de integral que nosotros deberíamos eh, con el cual deberíamos de familiarizarnos, ¿no? Pero también existe otro tipo de integral, a la cual le vamos a llamar la integral indefinida. Esta integral indefinida es aquella que no posee límites. Ok, ¿cuál podría ser esa integral? Bueno, la integral va a ser, por ejemplo, la integral de f de x por dx. ¿Sí? Tal como el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Tenemos que este es su diferencial y que este es la función a derivar, perdón, la función a integrar. Y aquí tenemos el símbolo de integral. Lógicamente, como es una integral indefinida, no va a tener nuestros límites A y B como los habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Cada una de estas cada uno de estos integrales nos sirve para, por ejemplo, establecer el teorema fundamental del cálculo que se basa en las integrales, el teorema del cambio total, también que se basa en una integral definida, o simplemente para calcular áreas de algún momento. ¿Sí? Que en su momento, pues lógicamente vamos a ver cada uno de estos teoremas de acuerdo a ejemplos claros. Pero hasta aquí hemos visto solamente qué es una integral y qué tipo de integral tiene. Pero como lo decía José, por ejemplo, es una función matemática. Pero si es una función matemática, lógicamente tenemos que saber operarla, así como hacemos una derivada, como hacemos una suma, una resta, unas potencias, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a inventar el agua azucarada, sino solo vamos a poner en práctica los conocimientos que ya hemos adquirido. Como lo decía Oscar, si no estoy mal, pues vamos a decir que la integral es la operación opuesta a la derivada. La integral es conocida también como antiderivada. ¿Por qué se le conoce como antiderivada? Pues lógicamente porque es lo opuesto a la derivada, ¿no? Es una integral. ¿Cómo hacemos para calcular nuestras integrales como tal?
Bueno, pues muy fácil, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer mediante, eh, mediante un, perdonen, lo podemos hacer mediante un límite o lo podemos hacer con una integral como tal. En este caso vamos a decir que vamos a dejar los límites por un lado y vamos a averiguar qué es una integral. Si tenemos la integral de una función x al cuadrado por dx, bueno, vamos a colocar ejemplo. Calculemos la siguiente integral. Si tenemos la integral de x al cuadrado por d de x, pues lógicamente aquí vamos a obtener lo siguiente. Primero, vamos a decir que para poder resolver esta integral, siempre vamos a copiar la letra a la cual vamos a integrar, ¿sí? ¿Qué letra es la que vamos a integrar ahora? Bueno, aquí es donde aparece el diferencial. El diferencial nos dice, es decir, este de dx, nos dice cuál es la letra a la cual vamos a integrar, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, fuera d de y, lógicamente aquí tendría que haber una y para que integremos y. Si nos dice d de z, pues aquí tendría que haber una z. En este caso vamos a decir que tenemos d de x, por lo tanto, vamos a derivar todas las variables que estén en función a x. En este caso vamos a decir que copiamos la base y a la potencia le sumamos 1. ¿Se recuerdan que en la derivada le restábamos 1? Ahora en la integral va a ser a la inversa. En lugar de restarle, le vamos a sumar. ¿Sí? Pero ojo, no se queda ahí nada más. La integral también nos dice que como denominador, ahora vamos a usar una fracción y que como denominador deberíamos de tomar la misma suma, 2 más 1. ¿Sí? Es decir, lo mismo que tengamos en la potencia, lo mismo vamos a colocar en el denominador. Ahora bien, esa es la primera parte. Y la segunda parte es que a toda integral que sea indefinida, le vamos a agregar un más c. A esta c nosotros le vamos a llamar la constante de integración. ¿Esa constante de integración siempre la va a llevar? Sí, siempre la va a llevar, siempre y cuando estemos trabajando integrales indefinidas, ¿sí? Si son integrales que tienen un límite, es decir, integrales definidas, pues ya no vamos a colocar esa constante de integración. Por favor, mucho ojo con eso. Cuando resolvamos ejercicios, y estemos viendo integrales indefinidas y ustedes solo me coloquen esto de acá y se les olvide la c, pues lógicamente la van a tener mala, ¿sí? Porque siempre la constante de integración tiene que estar cuando existe una integral indefinida. Por lo tanto, si seguimos resolviendo este ejemplo, diríamos que la integral de x al cuadrado por d de x nos dice que sería x al cubo elevado al cubo elevado a la 3 dividido 2 más 1, 3 más c. Y nada más, la respuesta sería esta de acá. Ok, pero alguien dirá por ahí, Inge, mire, pero es que eso lo está aplicando usted con una función. Bueno, pues apliquémoslo con algo que no es una función, ¿no? Por ejemplo, pongamos que la integral de f de x por d de x, perdón,
por x elevado a la n, esto va a ser igual o corresponde a x elevado a la n más 1 dividido n más 1 más c, que es prácticamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Si nosotros logramos entender esto, pues lógicamente vamos a saber saber integrar la gran mayoría de integrales como tal. ¿Sí? ¿Alguna duda o está fácil? Pues hasta aquí creo yo que está fácil, ¿va? Pero hasta aquí. Ahorita vamos a ver cómo nos vamos a complicar la vida cada vez un poco más. A lo que acabamos de ver en la parte de acá, donde estoy colocando esta flecha, es a lo que le llamamos el teorema número 1 de integración. Ese es el teorema fundamental y el teorema número 1 de integración. ¿Sí? Ahora, ojo, el teorema número 1 de integración va a funcionar si y solo si, es decir, tiene una limitante, esto va a funcionar si n nunca es menos 1, ¿sí? ¿Por qué n nunca puede ser menos 1? Porque lógicamente menos 1 más 1 me da 0 y x elevado a la 0 dividido 0, recuérdense, todo lo que está dividido en 0 se indefine, es decir, que no existe, ¿verdad? ¿Se recuerdan a cuando vimos límites? ¿Verdad? Entonces, ojo, si n es menos 1 o si x está elevado a la menos 1, el teorema no se puede utilizar. Ok, pero ese es el primer teorema de un montón de teoremas que tenemos que ver. ¿Sí? El teorema 2, bueno, ese es el primero. Y ya vimos su ejemplo respectivo de al ver cómo se integra, ¿no? Ahora veamos el teorema de integración número 2. El teorema de integración número 2 nos dice que si tenemos la integral de k por f de x por un diferencial de x, esto va a ser igual a decir k multiplicado por la integral de f de x por d de x. ¿Sí? ¿Qué es k? Bueno, pues k va a ser una constante. ¿Qué me refiero cuando digo que es una constante? ¿Quién me puede decir? No sé si estaría bien mi respuesta, pero por lo que habíamos venido trabajando es como que por decirle un número, o sea, al final de cuentas, 5 va a ser como que una constante. Pero no sé si sería así. Sí. Vamos a definir que k va a ser una constante y k, perdón, va a depender de dos cosas. Primero, es que k puede depender de que sea una constante cuando k sea un número, tal y como lo decía José, es decir, que k tenga un valor de 5, ¿sí? Pero también k va a depender del diferencial. Es decir, si en algún momento
tenemos una letra que no sea la que acompaña al diferencial, pues esta letra va a ser una constante como tal. Veamos un ejemplo para los dos puntos de partida. Supongamos que tenemos una integral de 5x al cuadrado por d de x. Si utilizamos el teorema número 2 de integración, tendríamos que decir que esto es igual a 5 multiplicado por la integral de x al cuadrado por d de x. ¿Qué es lo que hacemos? Pues prácticamente lo mismo que hacíamos con la derivada, ¿no? Sacar el número y solo multiplicarlo por el resultado que nos dé la operación matemática, que en este caso sería 5 multiplicado por la integral de x al cuadrado, que sería x elevado a la 2 más 1 dividido 2 más 1 más c, porque es una integral indefinida, ¿no? Si resolvemos esto, diríamos que esto sería 5 multiplicado por x al cubo por, dividido 3 más c. Lógicamente, para poder eliminar el paréntesis y llegar a una respuesta final, deberíamos de decir que tendríamos que multiplicar este 5 por cada uno de lo que esté adentro de nuestro paréntesis. 5 por x al cubo, 5x al cubo, ¿no? Dividido 3 más 5 por c, ¿cuánto sería? 5 por c, ¿cuánto sería? ¿Qué me puede decir? ¿5C? Ok, la lógica me dice 5 por c es igual a 5c. Pero ojo, aquí esta lógica se va a distorsionar un poquito. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a manejar un tema que le vamos a llamar que cualquier número o letra multiplicado por la constante de integración nos va a dar como resultado otra constante. Es decir, 5 multiplicado por c va a ser igual a c. Esto para los teoremas de integración, ¿no? Entonces nos quedaría 5x al cubo dividido 3 más c. Y si llegamos hasta acá, pues lógicamente vamos a llegar a obtener nuestra respuesta como tal. Ahora bien, este ejemplo es cuando nosotros tenemos un k como número. Ahora vemos cuando tenemos un k como letra, es decir, que depende del diferencial. Y vamos a colocar que la integral de y por x al cuadrado por d de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, ¿a qué me refiero cuando digo que depende del diferencial? Recuérdense, el diferencial siempre nos va a decir a qué vamos a integrar, es decir, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, como el como el d está acompañado de una x, pues vamos a decir que vamos a integrar todos los x. Todo lo que no sea x va a ser una constante, ¿sí? Es decir, va a pasar a ser como que un número, pongámosle. En este caso, entonces diríamos que la y, al ser una constante, saldría de nuestra integral y nos quedaría que sería y multiplicado por la integral de x al cuadrado por dx. Si resolvemos esta integral, nos quedaría que sería y multiplicado por x al cuadrado elevado a la 2 más 1 dividido 2 más 1 más c. Si resolvemos esta multiplicación, diríamos que y por x elevado al cubo nos daría y por x elevado al cubo dividido 3 más y por c. Aquí vuelve a entrar en juego el mismo criterio de que cualquier número o cualquier letra multiplicado por una constante me daría otra constante, ¿no?
Por lo tanto, sería y por x al cubo más c dividido 3 más c. Y prácticamente aquí llegaríamos a nuestro resultado. Usualmente vamos a ver ejercicios que tengan el primer tipo de integral según el teorema número 2. Es decir, cuando tenemos un número. Va a ser muy raro cuando veamos este tipo de integrales. Porque ese tipo de integrales usualmente se utilizan cuando ya vemos todo en 3 dimensiones y eso ya no le corresponde a este curso y a esta carrera, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Bueno. Veamos entonces el teorema número 3. El teorema número 3 nos dice que si tenemos dos funciones en una integral, es decir, f de x más o menos g de x multiplicado por d de x en una integral, esto sería igual a separar las dos integrales, es decir, la integral de f de x por d de x más o menos la integral de g de x por d de x. Es decir, lo mismo que hacíamos con las derivadas, y era separar nuestras, nuestras funciones como tal. Veamos un ejemplo. Tenemos la integral indefinida de x al cuadrado más x al cubo por un diferencial de x. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, pues esto lo resolvemos separando nuestras integrales diciendo que primero separaríamos un x al cuadrado por d de x más la integral de x al cubo por d de x. Aplica tanto con la suma como con la resta, es decir, aplica tanto con el más como con el menos. Si resolvemos esta integral, nos daría entonces que tendríamos la A. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues resolver las integrales por separado. Porque al momento de colocar un corte justo en medio de donde está nuestro signo, pues esto ya pasaría a ser una integral y esto pasaría a ser otra integral. Por lo tanto, para poder nosotros resolver esta integral tendríamos que resolverla de manera separada. Es decir, la integral de x al cuadrado sería x al cuadrado más 1 dividido x elevado a la 2 más 1 más c. A esto le vamos a sumar la integral de x al cubo, que sería x elevado a la 3 más 1 dividido 3 más 1 más c. Ojo, ahí siempre, no importando el número de integrales que tengamos, debemos aplicar siempre nuestra constante de integración. Al momento de tener esto, podríamos decir que esto sería igual a x al cubo dividido 3 más c más x a la cuarta dividido 4 más c. Si lo sacamos de sus paréntesis, podríamos decir que tendríamos x al cubo dividido 3 más c más x a la cuarta dividido 4 más c. Ok, si queremos resolver esta integral hasta su mínima función, tendríamos que decir que tendríamos x al cubo dividido 3
más x a la cuarta dividido 4 más c. ¿Por qué? Porque el resultado de sumar una constante más una constante no me da un número en específico, ni me da 2c, sino me da c. ¿Sí? Porque son puras constantes. Entonces podríamos decir que el resultado sería x al cubo dividido 3 más x a la cuarta dividido 4 más c. ¿Ok? Este es el teorema número 3. Ahora vamos a ver el teorema número 4. Y ese es uno de los más sencillos. El teorema número 4 nos dice que si tenemos solamente la integral y un diferencial, es decir, si no tenemos una función como tal, solo tenemos la integral y nuestro diferencial, pues la teoría nos dice que esto va a ser igual a x, por supuesto, más su constante de integración. Siempre, no va a haber cuando no sea eso. Eso ya es por regla, ¿sí? Bueno, chequeemos entonces. Y digamos ahora que vamos a tener el teorema. Bueno, pero aquí mejor vamos a resolver de una vez un ejemplo. Digamos entonces, ejemplo. ¿Qué pasaría si tenemos la integral de 5 por dx? ¿Cuál sería el resultado de eso, compañeros? ¿Qué dicen ustedes? No sé si sería 5 más c, ¿no? ¿Seguro? Mm, sí. Yo creo que sí. Ok, ¿qué dicen los demás? Inge, yo diría que sería 5x más c, ¿Por qué? Recuérdense que toda respuesta debe tener un fundamento científico, ¿verdad? porque como en 5 solo viene siendo lo que es una constante. Ajá. Tendríamos prácticamente que hacer como una mezcla de dos teoremas que ya vimos, ¿no? El teorema número 2 y el teorema número 4. ¿Qué significa esto? Bueno, que para resolver esta integral tendríamos como 5 es una constante, lo sacamos de la integral y solo colocamos la integral por d de x, ¿no? Y si vemos el teorema número 4, diríamos que la integral por un d de x sería igual a 5 multiplicado por x más c, lo que nos diría que esto sería igual a 5x más c. ¿Aplica para cualquier número? Por supuesto que sí. Aún si tuviéramos, si este 5 no fuera 5, sino sería 10 elevado a la 10, por ejemplo, que nos daría como 10 millones. Diríamos que esto sería 10 elevado a la 10x más c, ¿sí? No importa el número que tengamos acá, siempre va a ser el mismo resultado. ¿Me doy a entender? Veamos entonces ahora el teorema número 5. El teorema número 5 nos dice que vamos a tener la integral de e a la x por un diferencial de x. Es decir, el e a la x no nos los quitamos de encima. ¿Sí? Ok. La integral de e a la x sigue siendo exactamente igual que su derivada, es decir, e a la x.
con la diferencia de que ahora le agregamos C, ¿sí? Que es la constante de integración. Nada más, yo creo que es el teorema más fácil. Veamos ahora el teorema de integración número 6. Y el teorema de integración número 6 nos dice que si tenemos la integral de 1 sobre x multiplicado por dx, que esto sería igual a decir la integral de dx partido x, o que sería igual a decir la integral de x a la menos 1 por dx, esto va a ser igual a decir el logaritmo natural de x más c. Siempre, ¿sí? Cada vez que nosotros encontremos alguna integral de esta manera, su respuesta va a ser el logaritmo natural de x. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? Muy bien. Bueno. Chequemos los últimos dos teoremas. Vamos a decir ahora que tenemos el teorema número 7. Pero este teorema número 7 se va a dividir en 5 enunciados. El enunciado número 1 nos va a decir que si tenemos la integral del seno de x por d de x, esto va a ser igual a menos el coseno de x más c. ¿Sí? El teorema número 7 es o se refiere intrínsecamente o directamente a las funciones trigonométricas. Entonces, uno es que la integral del seno de x por d de x es igual a menos el coseno de x. 2. La integral del coseno de x por d de x va a ser igual a el seno de x más c. 3. La integral de la tangente de x por d de x va a ser igual a el logaritmo natural de la secante de x más c. ¿Sí? 4. La integral del cotangente de x por d de x va a ser igual a decir que esto es igual al logaritmo del seno de x más c. Y por último diríamos que tenemos el número 5, que sería igual a decir la integral de la secante cuadrada de x por d de x va a ser igual a la tangente de x más c, ¿verdad? Si nos aprendemos esos 5 teoremas de integración, pues lógicamente vamos a decir que todo va a estar realizado o que nuestras integrales se van a poder realizar de buena manera. Bueno, teorema número 7. Veamos ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, nos hacen falta 2. Perdón, no me había dado cuenta.
Vamos a tener el teorema número 6, que la integral de la secante de x por d de x va a ser igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Y número 7, vamos a decir que la integral indefinida del cosecante de x por d de x va a ser igual a menos el logaritmo natural del cosecante de x más el cotangente de x más c. Teorema número 7. Y por último, diríamos que si tenemos, bueno, que vamos a tener el teorema número 8, que este es poco aplicado, pero que puede ser válido. Tenemos el teorema número 8. Y es que si tenemos la derivada, perdón, la integral de un número cualquiera al cual le vamos a llamar a elevado a la x por un diferencial de x, esto sería igual a decir a la x partido el logaritmo natural de a más c. Bueno, ¿cómo aplicaríamos esto? Pues diríamos entonces que si tenemos la integral de 5 elevado a la x por d de x, pues lógicamente esto sería igual a decir 5 a la x partido, el logaritmo natural de 5 más c. Ese es muy simple de usar, pero lógicamente, pues es el menos utilizado. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Ok. Hagamos unos ejemplos entonces, aplicando de todo lo que vimos ahorita. Veamos entonces. Ejemplo número 1. Digamos que tenemos la integral indefinida de 2x al cubo menos 6x más 3 dividido x al cuadrado por un diferencial de x. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, primero podemos decir que vamos a aplicar el teorema número 3, el cual nos dice que tenemos que separar todo, ¿ah? Permítame que me estoy quedando sin carga aquí en mi compu. Un chance. Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces decimos ahora, ejemplo número 1. Separamos todo y decimos que esto va a ser igual a la integral de 2x elevado al cubo por d de x menos la integral de 6x por d de x más la integral de 3 por x dividido x al cuadrado por d de x. Ok. Ahora, en lugar de tener una integral, tenemos 3. ¿Qué nos dice eso? ¿Será que estamos mal? Pues yo diría que no, ¿sí? Porque ahora en lugar de tener una integral bien difícil de resolver, tenemos 3 integrales fáciles de resolver.
Ahora bien, hay una regla no escrita dentro de las integrales que nosotros debemos de entender. Y es que usualmente cuando tenemos integrales en fracción, siempre debemos de trasladarla para integrales que no tengan fracciones, ¿sí? No importando si tienen exponentes negativos. Es decir, que esto se transformaría en la integral de 2x al cubo por d de x menos la integral de 6x por d de x más la integral de 3 por x elevado a la menos 2 por d de x. ¿Qué fue lo único que hicimos? Este exponente que tenemos acá lo pasamos al numerador, pero lógicamente con signo negativo, ¿no? Resolvamos las integrales ahora sí. Y digamos entonces que esto va a ser igual a ¿qué? A 2 multiplicado por x al cubo por d de x. Aplicamos nuestro teorema número 2 sacando las constantes de todas las integrales, menos 6 por la integral de x por d de x, más 3 por la integral de x a la menos 2 por d de x. Teniendo esto, entonces, ahora sí ya podemos resolver y decimos 2 multiplicado por la integral de x al cubo es x elevado a la 3 menos 1 dividido 3 más 1 más c menos 6 multiplicado por la integral de x, que sería x elevado, como cuando la x no tiene, pues lógicamente un exponente, pues decimos que tiene un 1, que sería 1 más 1 dividido 1 más 1 más c, más 3 multiplicado por x elevado a la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1 más c, ¿verdad? Si resolvemos estos términos semejantes, diríamos que teníamos 2 multiplicado por x elevado a la 4 dividido 4 más c menos 6 multiplicado por x a la 2 dividido 2 más c más 3 multiplicado por x a la menos 1 dividido menos 1 más c, aplicando las leyes de nuestras potencias. Ahora quitemos los paréntesis y digamos que sería 2 por x a la cuarta, 2x a la cuarta dividido 4, más c, menos 6x al cuadrado dividido 2, más c, más 3 por x a la menos 1 dividido menos 1, más c. Simplificando términos semejantes, diríamos 2 dividido 4 nos da x a la cuarta dividido 2 más c. 6 dividido 2 nos da menos 3x al cuadrado más c. Más 3 dividido menos 1 nos da menos x elevado a la menos 1 más c, ¿verdad? Si queremos seguir resolviendo los términos semejantes, podríamos decir que esto sería igual a x a la cuarta dividido 2 menos 3x al cuadrado menos x a la menos 1, y como tenemos 3 c's, las podemos simplificar solo colocando una. Y si llegamos hasta acá, pues lógicamente tendríamos ya nuestro ejercicio resuelto. La respuesta sería, bueno, la respuesta podría ser 2. Podríamos decir que es x a la cuarta dividido 2 menos 3x al cuadrado menos x a la menos 1 más c, o sería x a la cuarta dividido 2 menos 3x al cuadrado menos 1 partido x
más c, es decir, quitando nuestros exponentes negativos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Resolvamos otro ejercicio. Entonces, si no hay más preguntas. Veamos, este sería nuestro ejemplo número 2. Y digamos que tenemos la integral indefinida de 2t al cuadrado más la raíz cuadrada de t menos 1 dividido t al cuadrado por un diferencial de t. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que podemos resolver esta integral conforme a lo que habíamos resuelto anteriormente o lo que habíamos aprendido anteriormente? ¿O tenemos que hacer algo más o no se puede resolver o qué hacemos? Eliminar primero la raíz, ¿Ok? ¿Cómo eliminamos esa raíz? pasándola a un medio de potencia. Ajá, ok. Si la pasamos a potencia, pero nos sigue quedando una división, nos sigue quedando una fracción. Y si miramos todos los teoremas, no hay ninguno que mencione ni multiplicaciones ni fracciones, ¿va? ¿Qué hacemos? O sea, la respuesta que nos da Franklin sí está bien planteada, porque él nos dice que tenemos que convertir esto a la integral de 2t al cuadrado más t elevado a un medio menos 1 dividido t al cuadrado. Ok, sí avanzamos un poquito, pero ojo, seguimos atascados en lo que tengamos que hacer, ¿no? Porque no podemos, las integrales tienen ese punto en contra, pongámosle, que no podemos resolver como tal una división, sino tenemos que ver de qué manera podemos resolverla de otra forma. Y Ajá. no sería eliminando la fracción, multiplicando, no, pasando t al cuadrado arriba como multiplicación. Podría ser, casi que das en el punto, solo que con otras palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nos recordamos de lo que vimos en Mate 1 y así podemos decir nosotros que cuando en el denominador tenemos solamente una función, esta la podemos repartir entre la cantidad de funciones que tengamos en el numerador. En otras palabras, podríamos decir que esta integral se transformaría en la integral de 2t al cuadrado dividido t al cuadrado más t elevado a la 1 medio dividido t al cuadrado menos 1 dividido t al cuadrado por d de t. ¿Sí? Si queremos seguir resolviendo esta integral, pues lógicamente, en lugar de tener una fracción grande, tenemos una fracción pequeña. Pero ¿en qué nos favorece eso a nosotros? Bueno, nos favorece en decir que tenemos en la primera fracción t al cuadrado arriba y t al cuadrado abajo, pues se hacen 1. Y nos quedaría ahora una integral de 1 más
Ok, perdón, de 2, porque ahí tenemos un número 2, no tenemos un número 1, ¿no? Entonces nos quedaría 2 más, tenemos un t elevado a la u medio y t al cuadrado abajo. ¿Qué nos dice la ley de las potencias? Que deberíamos entonces copiar la base y si es una división tendríamos que restar las potencias, que sería t elevado a la u medio menos 2. Y un medio menos 2 nos da t elevado a ¿cuánto? Un medio menos 2, ¿cuánto es? Menos 3 medios. Exactamente, nos daría t elevado a la menos 3 medios. Menos, pues lógicamente, este t al cuadrado, pues en el denominador no lo podemos resolver, lo tendríamos que pasar al numerador y deberíamos decir que esto sería t elevado a la menos 2 por d de t. Entonces, si se dan cuenta, no hemos aplicado nada de los conocimientos nuevos que estamos adquiriendo, no hemos integrado, solo es algo que ya veníamos trabajando anteriormente, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora utilizamos nuestro teorema número 3 de integración y decimos que tendríamos la integral de 2d de t más la integral de t elevado a la menos 3 medios por d de t menos la integral de t a la menos 2 por d de t, ¿verdad? Luego, pues utilizamos nuestro teorema número 2, donde nos dice que 2 lo sacamos de nuestra integral y nos diría 2 por la integral de d de t más la integral de t elevado a la 3 medios por d de t menos la integral de t a la menos 2 por d de t, ¿verdad? Es decir, solo saqué el 2, no hice nada más. Ahora sí integramos y decimos 2 multiplicado por la integral de d de t. ¿Cuál será la integral de esto, compañeros? La integral por el d de t, ¿a qué es igual? Más C. ¿Seguro? ¿No habrá falta algo? ¿Y la T? Exacto. Sería la integral de d de t es igual a t más c, ¿verdad? La letra que esté aquí adentro, pues es indiferente, al final solo es una letra. Yo puedo tener la integral de d de y, por ejemplo, que sería igual a y más c, la integral de t por d de t, perdón, la integral de d de t, que sería igual a t más c, o tendría la integral de d por una manzana, que sería igual a una manzana más c, ¿verdad? Entonces ahí no importa, entonces nos quedaría t más c, más la integral de t elevado a la menos 3 medios, que sería t elevado a la menos 3 medios, más 1 dividido menos 3 medios más 1, menos t, perdón, esto es más c, menos t elevado a la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1 más c, ¿verdad? Entonces diríamos, ahora sí, que esto va a ser igual a 2t más c más t elevado a la menos 3 medios más 1, que nos daría menos 1 medio dividido menos 1 medio más c menos t elevado a la menos 1 dividido menos 1 más c, ¿verdad? Bueno, ahora ¿qué hacemos para terminar de resolver esto?
Pues aquí es muy fácil y sencillo y decimos que esto sería igual a 2t más c. Utilizamos la ley del extremos y medios o la ley del sándwich para decir, vamos a hacer aquí esto, lo vamos a jalar a un ladito y vamos a decir que este t a la menos 1/2 tendría un 1 imaginario abajo dividido menos 1/2. Y esto sería igual a decir sus extremos y sus medios. Por lo tanto, sería 2 veces t a la menos 1/2 dividido 1, siendo todo esto negativo. Entonces nos dice que esto sería menos 2t a la menos 1/2. Si multiplicamos signos menos por menos, nos da más t elevado a la menos 1 más c. ¿Sí? Y luego diríamos entonces que para terminar el ejercicio tendríamos que decir que 2t menos 2t a la menos 1/2 más t elevado a la menos 1 más c sería el valor de nuestra integral. ¿Qué fue lo que hicimos? Nada más juntar todas nuestras c's para que estuvieran en un solo lado. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda de este ejercicio? Este estuvo un poquito más largo, más complicado, pero si ustedes se dieron cuenta, lo complicado no era de mate 2, sino era de mate 1. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok. Entonces, para mañana les va a quedar un ejercicio de tarea. Y es que van a tener que resolver la integral de, vamos a ver, la integral de x al cubo más 2x al cuadrado más 5x dividido x, esto más 5 elevado a la x por un diferencial de x. ¿Sí? Entonces, compañeros, para mañana, por favor, trae resuelto este ejercicio en su cuaderno y lo voy a resolver yo en la clase. Los que lo tengan bien, o bueno, antes de iniciar la clase voy a pedir que todos envíen la foto de su ejercicio al grupo de WhatsApp y ahí voy a calificar, después lo voy a resolver y ahí vamos aclarando dudas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del ejercicio? Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, compañeros, y si no hay ningún comentario, duda o algo por el estilo, pues vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy. Entonces, que tengan buena noche, compañeros, y que descansen. Nos vemos el día de mañana.